Instrumentos para la medición. Unidad 4. 4.1 Tipos de instrumentos para magnitudes en masa y peso. Magnitudes en masa. Como masa designamos la magnitud física en la que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Como tal, su unidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. Magnitudes en peso. El peso es la fuerza que ejerce un determinado cuerpo sobre el punto en el que se encuentra apoyado. Se calcula multiplicando masa por gravedad y su unidad de medida es newton sobre gramos. Tipos de instrumentos para magnitudes de masa. Como primero tenemos la balanza. Este es un instrumento que sirve para medir la masa de los objetos. Para realizar las mediciones se utilizan patrones de masa cuyo grado de exactitud depende de la precisión del instrumento. Báscula. Es un aparato que sirve para determinar la masa por medio de básculas con contrapeso. Catarómetro. Es un instrumento de medición empleado para medir y determinar la masa composición de una mezcla de gases. Es un detector de conductividad térmica. Espectrómetro de masa. Es una técnica de análisis que permite determinar la dimensión de las moléculas de una sustancia en función de su masa. Tipos de instrumentos para magnitudes de peso. Como primero tenemos el dinamómetro. Es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para calcular el peso de los objetos. Funciona gracias a un resorte o espiral que tiene en el interior, el cual puede alargarse cuando se aplica una fuerza sobre él. Una punta o un indicador suele mostrar paralelamente la fuerza que se ejerció. Barómetro. Es un instrumento que mide la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso por unidad de la superficie ejercida por la atmósfera. Uno de los barómetros más conocidos es el de mercurio. Báscula. Es un aparato que sirve para determinar el peso por medio de básculas con muelle elástico o presión. Catarómetro. Su funcionamiento se basa en la conductividad térmica de un gas, siendo inversamente proporcional al peso de las moléculas. Estos dos últimos, báscula y catarómetro, se repiten en ambos, pero cada uno funciona de manera diferente para lo que se busca. El tema 4.2 corresponde a los tipos de instrumentos para magnitud de temperatura. Lo primero que tenemos que conocer es el significado de temperatura, ya que a menudo lo relacionamos con frío o calor, cuando en realidad la temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa, ya sea gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. Las unidades de medida que se contemplan para la temperatura en el sistema internacional serían los Kelvin, los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Otros dos conceptos que tenemos que tener muy en cuenta es la sensación térmica, la cual es la interpretación que hace una persona de la temperatura de acuerdo a su percepción. Y la energía térmica, que es la energía cinética total de las partículas de un cuerpo producto del movimiento aleatorio que experimentan. El termómetro. Los termómetros son instrumentos para conocer la magnitud o medir la temperatura. Los termómetros tienen distintas funcionalidades, ya que cada uno mide la temperatura de distinta forma y la expresa de distinta manera. Alguno de estos termómetros sería el termómetro de vidrio, pirómetro, termómetro de gas, digital, de lámina bimetálica, de resistencia y termopar. El primero sería el termómetro de vidrio, que consiste en un tubo sellado de vidrio con una escala de temperatura marcada y en cuyo interior hay una pequeña cantidad de líquido, generalmente mercurio. Este se utiliza muy a menudo en situaciones cotidianas, como por ejemplo cuando vas al médico y tienes fiebre, el doctor te pone este termómetro para conocer tu temperatura. El pirómetro. Los pirómetros son aquellos termómetros destinados a medir de forma más o menos precisa la temperatura de cuerpos que están a más de 200 grados Celsius. El termómetro de gas consiste en un aparato en cuyo interior hay un gas, generalmente nitrógeno. Cuando se expone a un cuerpo con una temperatura determinada, la precisión en su interior variará de acuerdo a la temperatura. Estos dos termómetros se utilizan muy a menudo en las industrias.
El termómetro digital. Estos termómetros miden la temperatura mediante un mecanismo interno que capta energía a través de una resistencia. Posteriormente, esta energía se traduce en un impulso eléctrico que se conduce por un circuito hasta convertirse en una cifra que aparece en la pantalla, en un recuadro pequeño que tiene el termómetro. Por tal se llama termómetro digital. Y este termómetro es muy común utilizarlo en la vida cotidiana. El termómetro de lámina bimetálica también se fundamenta en la dilatación de un elemento en función de la temperatura a la que están expuestos. Esto se relaciona mucho con el termómetro de vidrio, pero en este termómetro lo que se dilata no es el mercurio, sino un metal sólido, y este termómetro ofrece medidas de hasta 600 grados Celsius, por lo cual es muy común verlo en las industrias. Termómetro de resistencia. Se basa en las propiedades del platino y otros materiales como el cobre o el tungsteno, cuya resistencia a la electricidad varía dependiendo de la temperatura a la que están expuestos. El termopar o termómetro de par térmico. Son instrumentos muy útiles especialmente en el ámbito de los laboratorios, pues ofrecen medidas muy rápidas de hasta menos de 5 segundos y de forma muy precisa. Consiste en un instrumento con dos hilos de metal que se unen en sus extremos, y en el punto donde se juntan es donde se entra en contacto con el objeto cuya temperatura se quiere medir. Tema 4.3. Tipos de instrumentos para mediciones radiométricas y fotométricas. Primero que nada, comenzaré mencionando qué es la radiometría y la fotometría. La radiometría es la ciencia que se ocupa del estudio de la medida de la radiación electromagnética. Su campo abarca todas las longitudes de onda del espectro electromagnético, al contrario que la fotometría, que solo se ocupa de la parte visible del espectro, la que puede percibir el ojo humano. Por otra parte, la fotometría es la ciencia que se encarga de la medida de la luz, como el brillo percibido por el ojo humano, como ya mencioné, es decir, estudia la capacidad que tiene la radiación electromagnética de estimular el sistema visual. Para mediciones radiométricas se utiliza el medidor de radiación electromagnética. Este es un detector de radiación electromagnética de mano para determinar la radiación en Tesla o microgauss. Ha sido especialmente concebido para medir radiaciones electromagnéticas emitidas por aparatos electrónicos como televisores, lámparas, ordenadores, conductores de corriente, pantallas e instalaciones eléctricas industriales. En fotométricas tenemos el medidor de luminancia. Los medidores de luminancia miden la intensidad emitida o reflejada por una fuente de luz. También se llaman luminancímetros, pero sea cual sea su denominación, se trata de instrumentos precisos, ligeros, compactos y muy sencillos de utilizar. También tenemos el medidor de iluminancia. Los medidores de iluminancia son detectores de elementos individuales que miden el brillo fotométrico que cae sobre una superficie. Se mide en candelas por pie cuadrado o en lux. Medidor de flujo luminoso para la comprobación de LEDs con sensor externo. Con este medidor de flujo luminoso LED puede efectuar mediciones simples en serie con un valor de referencia preestablecido. Los valores adquiridos pueden ser almacenados de forma manual o automática en la memoria interna y posteriormente transferidos al PC o portátil. Medidor de intensidad luminosa. Un luxómetro, también llamado luxmetro o light meter, es un instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la luminancia real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de medida es el lux. Tema 4.4. Otros instrumentos para medición. En este tema hablaremos acerca de instrumentos para medición eléctrica, del sonido, para la fuerza y de presión. Comenzando con los instrumentos de medición eléctrica, explicaré qué es la medición eléctrica. Esta es la comparación de la cantidad de una magnitud física con la cantidad contenida en otra magnitud de igual naturaleza que se toma como unidad. Ahora bien, la medición del sonido es la presión sonora que está relacionada con nuestra percepción del volumen o intensidad del sonido y la frecuencia con nuestra percepción del tono. Normalmente el valor de presión sonora se indica en términos de nivel de presión sonora, cuya unidad son los decibelios. Instrumentos de medición eléctrica. Amperímetro. Este es un instrumento para medir la intensidad de corriente que está circulando en un circuito eléctrico. Voltímetro. Este instrumento nos sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Galvanómetro.
instrumento que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica. Este término se ha empleado para incluir los usos del mismo dispositivo en equipos de grabación, posicionamiento y servomecanismos. Equipos e instrumentos de medida del sonido. El sonómetro es un dispositivo de medida que permite mostrar datos numéricos donde representan los niveles de presión sonora. En cuanto al calibrador sonómetro, es un sistema de calibración presentado como un complemento del sonómetro y permite comprobar su correcto funcionamiento y linealidad. Equipos e instrumentos de medición de vibraciones. Las vibraciones son aquellos movimientos que tienen un objeto o cuerpo que se caracteriza por su frecuencia y su intensidad. Con frecuencia se refiere al número de veces que el objeto se mueve en un circuito y lo completa. Generalmente la frecuencia se mide por RPM o revoluciones por minuto o hercios. En esta categoría también está relacionado el instrumento vibrómetro, ya que su principal función es medir vibraciones de instalaciones y máquinas. Este instrumento mide parámetros de velocidad de las vibraciones, aceleración y desplazamiento de las vibraciones, por lo que es ideal para este tipo de trabajos que se necesita una supervisión y mantenimiento de aquellas. Instrumentos de medición de presión. Los instrumentos de medición de presión son utilizados en gran variedad de industrias, entre las que se incluyen las petroquímicas, producción de alimentos y bebidas, farmacéutica, metalúrgicas, entre otras muchas, donde se llevan a cabo procesos con fluidos y gases a media y alta presión. De acuerdo con la aplicación, hay diferentes instrumentos de medición de presión entre los que se pueden seleccionar. Algunos de estos son: el medidor de vacío MacLeod. Este está diseñado para medir la presión aplicada en un gas. Su funcionamiento es relativamente simple. Toma un volumen de gas y lo comprime a un volumen más pequeño. El valor final proporcionado indica la presión aplicada. También tenemos los medidores de diafragma elásticos. Utilizan el transductor elástico que se somete a presión, lo que hace que se desvíe. La desviación es proporcional a la presión aplicada cuando es calibrado. Durante el desarrollo de esta exposición, se pueden repetir algunos instrumentos de medición en diferentes secciones, y esto se debe a que como comparten conceptos, magnitudes y propósitos finales en diferentes áreas, no pueden pasar desapercibidos. Instrumentos de medición de fuerzas. Estos reconocen diferentes magnitudes y usualmente también relacionan otros conceptos que pueden llegar a confundirse con otros tipos de medición. Sin embargo, todos los ejemplos que se mencionarán tienen un enfoque y relación a la masa, fuerza, presión y velocidad. Estos instrumentos son capaces de medir las deformaciones que se pueden provocar en un objeto al aplicar una fuerza. Sus usos son tanto industriales como informales y pueden presentar resultados en la unidad de Newton o en masa, que serían gramos, kilogramos, etc. El dinamómetro es un instrumento de mano que ofrece la capacidad de representar el peso de un objeto. Este funciona de manera que tiene una pequeña sección en la parte de abajo del dinamómetro, la cual es un gancho. En ese gancho se introduce el instrumento a medir y de inmediato el dinamómetro empezará a relacionar la cantidad de masa, kilogramos o gramos, a una relación de newtons. Las máquinas de Sharpie son de grandes magnitudes y se utilizan para determinar la tenacidad de un material. Funcionan de manera que un material es sometido a un impacto a grandes velocidades y, dependiendo su altura inicial, donde es colocado, y su altura final, el desplazamiento que se obtuvo después de ese impacto, se determina la capacidad de absorción del mismo material o, en otras palabras, la tenacidad del mismo. Un torquímetro es una herramienta de mano útil para aplicar una tensión deseada en los tornillos. Además de ser uno de los más sencillos en utilizar, es también uno de los más importantes. Esto gracias a que su forma de funcionar es aplicar una mayor tensión o disminuir la tensión en un tornillo. Solo falta voltear una pequeña flecha ubicada en la parte superior de la herramienta y así no sobrepasar la tensión requerida en un tornillo y desencadenar una deformación.
Un tensiómetro es quizás uno de los instrumentos más conocidos y utilizados dentro del sector salud. Este instrumento permite medir la presión arterial y la fuerza que ejerce el mismo flujo sanguíneo. Proporciona los datos con siglas SIS, que es la presión sistólica y ocurre cuando el corazón se contrae. La presión diastólica, DIA, que es cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. Y por último, el pulso, que es las veces que un corazón late por minuto. Agradecemos su atención y esperamos que todos los temas de la unidad 4 hayan sido de su agrado. Muchas gracias por vernos.